chico y desde muy chico, yo creo en preescolar fui tal vez ese prototipo ideal de la sociedad donde realmente siempre te gustan las mujeres y desde niño vas teniendo muchas novias y incluso pues me he alejado un poquito de la monogamia que sería lo ideal, porque aquí, bueno, ya contando una pequeñita historia, recuerdo que incluso en segundo de kinder yo estaba enamoradísimo de una de mis compañeras y a mí, por ejemplo, en mi casa yo no recuerdo nunca haber visto patrones de una pareja estable como tal, porque en mi casa al menos mis padres se separaron desde que yo era muy chico. Entonces con mi mamá en casa, tal vez se podría decir que yo era por el tipo de crianza que debía haber tenido, que tuviera más rasgos o tal vez cierta inclinación hacia la homosexualidad. Sin embargo, no fue así y yo estaba enamoradísimo de mi compañerita de segundo grado. Resulta que me voy enamorado todo el preescolar de ella. Claro, tuve otras novias, ¿verdad? Ahí, pero en tercer grado pasa algo bien padre. Como a mí me caía muy mal hacer los ejercicios de palo, bolita, cruz, los que estuvieron en algún kinder de aquí de Parral, yo creo, entenderán o tal, o no En sé un si era kinder del mundo, generalizado. güey, en cualquier lado. Sí, y yo era pésimo para hacer palo, bolita, cruz, me molestaba muchísimo. Y yo le pagaba a la niña que me gustaba, porque ella era la niña más lista, para que me hiciera las planas de palo, bolita, cruz. Y como casi todos los niños se querían juntar conmigo en el preescolar, yo les quitaba su lonche para comérmelo yo. Y ya si veía que traían algo muy rico, en ocasiones se lo daba a esta niña. Pues resulta que el último día de clases de preescolar, esta niña me habla y nos vamos a los baños. Bueno, a la entrada de los baños. Ah, caray. Y ahí me da un piquito. Tal vez fue el primer beso inmortal de este servidor. Y resulta que entramos a la primaria y estuvimos en la misma primaria, pero en turnos distintos. Entonces, cuando ella iba saliendo, me acuerdo el primer día me la encontré. Ella venía con unas amiguitas del kinder y yo venía entrando solo. Y luego le dice esta niña a sus amiguitas, miren, ahí va mi novio. Y luego yo, como todo macho mexa, ¿verdad? Le dije, ¿te conozco? No manches. Entonces, sí, aquí en cuanto al menos, si yo he experimentado mi sexualidad, tal vez la respuesta es no. No, pero en un sentido de ampliarla. Porque creo que al menos en cuanto al sexo que porto, creo que no he sentido la necesidad de experimentar. Es que, bueno, ya, yo me refería que ni siquiera somos capaces de experimentar la sexualidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo como mujer no soy capaz de experimentar mi sexualidad como mujer. ¿Por qué? Porque todos aquellos tabús que nos llena la sociedad, por todo, no me distraigan ya, por favor, por todo, pues por todo lo que conlleva, ¿no? Desde, se puede decir tal vez desde la masturbación hasta, pues abrirte a otras posibilidades. Y el abrirte a otras posibilidades, ¿por qué tampoco? Pues porque también estás encasillado a una sola, ¿no? Y dices, ay, pues probar otras cosas, pues tal vez es ese miedo también, o ese miedo al que, bueno, ¿y qué pasa si me gusta, no? Entonces yo creo que también, pues es una forma de reprimir todo eso. ¿Y por qué temerle, no? O sea, ¿por qué estar siempre hacia...? Pues, porque es raro, ¿no? O sea, decimos... Ajá. Generalmente le tenemos miedo a cosas negativas y en este caso estamos diciendo, y luego que me guste, o sea, y luego que esté bien lo que, por la lo misma, que haga. pues por el mismo juicio de la sociedad, ¿no? Y de los demás, y yo creo que lo más importante, por el mismo juicio propio, ¿no? Por la falta pues de aceptación. Sí, yo siento que igual que tenemos que vivir nuestra sexualidad y igual como ahorita comentaban, yo les pregunto esto porque quería más o menos saber y Mauricio contestó un poquito mi pregunta, como que desde cuándo un heterosexual empieza a vivir su sexualidad, ¿no? O sea, desde cuándo siente alguna atracción. Entonces, Mauricio desde los 2. entonces
se tiene en realidad un heterosexual desde niño. Yo creo que desde niño tiene la atracción hacia pues una persona diferente a su sexo, ¿verdad? Pero ahora sí que he visto desde el punto homosexual, pues primero entra la duda, ¿no? De que, híjole, eso está bien, esto no está bien, como ahorita lo comentaba Valeria. Y después de solucionar estas dudas que tiene, pues ahora sí empieza a vivir su sexualidad. Y lo que comentaba Efren, tengo una frasecita aquí bien chiquita que dice: los homosexuales no crecemos como nosotros mismos, creamos una versión que sacrifica la autenticidad para minimizar la humillación y los prejuicios. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto como sociedad? Que tenemos que seguir avanzando en los temas sexuales, que tenemos que a lo mejor sí categorizar, pero categorizar para dar visibilidad y no estigmatizar o no verlo de manera negativa. Y con esta grandiosa conclusión de Padrón cerraríamos nuestro 7º programa de La Náusea. Otra vez pues estuvimos aquí con ustedes. Le agradecemos muchísimo a Padrón que nos haya visitado y que nos haya traído esta emocionante charla de la sexualidad. La verdad que lo hizo súper bien y que contribuyó muchísimo con sus preguntas para irla repensando. Sobre todo es lo que creo que seguimos proponiendo, el repensar el mundo. No tratamos de dar jamás realidades ni de hablar de unas cosas que debieran ser, sino de alejarnos de esos deber ser para ir a esos podemos ser, a esas posibilidades. Entonces, pues les damos también las redes de este podcast. Tenemos en Instagram @náuseapodcast con puras minúsculas. En Twitter también estamos como @náuseapodcast en puras minúsculas. En Facebook estamos como Náusea Podcast con la primera N mayúscula. Y estamos también en Spotify como Náusea Podcast, al igual que en Evox, pero en Evox batallamos mucho para pasar los videos, así es que hagan de cuenta que estamos en Spotify. Y pues muchas gracias, Roberto, un gusto haber compartido el día de hoy con ustedes y haber repensado estos temas tan importantes, porque seguimos haciendo esto porque creemos que es relevante seguir pensándolo. Como tú dices, la información es bien interesante y es bien importante, y ahora lejos de apartarnos de ella, quisiéramos irnos acercando poco a poco, así que pues muchas gracias. No, igual, gracias a ustedes por la invitación y pues a lo mejor por contestar estas preguntas que pocos contestan, ¿no?